Buenas noches con todos, con los que se están conectando recién. Luisa, buenas noches. Maylin, Sara, Patricia, muy buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase. Hoy, según el temario que tenemos nosotros, nos toca hablar un poquito sobre evaluación y diagnóstico, ¿ok? Buenas noches, Abigail. Vamos a dar inicio ya en el transcurso de la clase, se irán conectando los demás eh, para que no nos gane el tiempo. A ver, ¿me dan un dedito arriba si es que están viendo mi pantalla, por favor, para poder iniciar? Perfecto, ok, gracias chicas. Patricia, Soledad, muchas gracias. Listo, entonces empezamos. Objetivo de nuestra sesión, aquí, perdón, un lapsus, es sesión número 4, ¿verdad? La penúltima sesión. Nuestro objetivo es comprender el concepto de evaluación neuropsicológica y qué criterios debo tener yo para poder abordar un diagnóstico, para poder diagnosticar o hacer una presunción diagnóstica, ¿ok? Antes de iniciar de lleno con lo que es la revisión de este material de las PPTs, chicos, vamos a ver un videíto, porque si bien es cierto, vamos a hablar hoy de evaluación y diagnóstico, quiero que ustedes tengan claro que la parte de evaluación es la parte más compleja, ¿ok? En el diagnóstico, o nosotros para diagnosticar, si bien es cierto, tenemos que tener consideraciones en específico que son llamados criterios, ¿no? Que en su defecto lo encontramos en el DSM-5 o en el CIE-10, ¿sí? Entonces, esta partecita de diagnóstico es un poco más corta al momento de poder nosotros revisarlo, ¿sí? Igualmente, ahorita vamos a ver un video para que podamos tener un previo, una idea de lo que es nuestro temita del día de hoy. Voy a compartir con ustedes el videito, igualmente en el chat. Si es que no lo ven, me escriben para poder ayudarlos. A ver. Igual voy a copiar el link del video para que ustedes lo tengan. Denme un segundo. Soy Ari Nieto, soy neuropsicóloga infantil y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de cómo es que nosotros hacemos evaluaciones en donde hacemos una emisión de diagnóstico al final. Lo primero y más importante que tienen que saber es que las personas que hacen emisiones de diagnósticos, principalmente enfocados en los trastornos del neurodesarrollo infantil, son neuropsicólogos. Es algo indispensable y demasiado relevante a mencionar porque muchas veces creemos que las evaluaciones para hacer emisiones de diagnósticos vienen de los resultados que podemos adquirir a través de las pruebas. Pero la realidad es que las pruebas son una de las herramientas que utilizamos para poder complementar toda nuestra evaluación y al final de cuentas lo más relevante es el ojo clínico. Y ese ojo clínico se desarrolla por años de experiencia, obviamente por nivel de estudios y conocimiento teórico y pues de todos los años que has estado trabajando con niños. Entonces es muy importante que cuando ustedes reciban una emisión diagnóstica estén 100% seguros de que la persona que lo está haciendo es un neuropsicólogo infantil. Ojo, hay una diferencia entre lo que hacen los neurólogos y lo que hacen los neuropsicólogos. Los neurólogos se encargan de entender el cerebro como un órgano físico. Por ejemplo, ellos ven si existen ataques epilépticos, si existe alguna anomalía en el comportamiento de su cerebro, si llegan a haber tumores, obviamente traumatismos craneoencefálicos, todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, para que una persona pueda saber si existe un diagnóstico como autismo, discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, trastorno por déficit de atención, todos esos tipos de diagnósticos que son los trastornos del neurodesarrollo infantil, forzosamente los tiene que emitir un neuropsicólogo porque son muchas las
ciertas horas que pasas conociendo a una persona para que realmente puedas decir si sí se cumplen con los criterios diagnósticos o no. Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, ahora tengo que explicarles de dónde sacamos esos criterios diagnósticos que se utilizan para hacer estas emisiones. Y todo viene de un libro que se llama DSM-5. El DSM-5 es el libro de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Esa es su traducción en español. Desafortunadamente yo odio la frase de trastornos mentales, pero pues así es el libro. Y en ese libro viene una sección que se llaman trastornos del neurodesarrollo infantil. Ahí viene autismo y vienen todos los criterios para poder cumplir o no con el diagnóstico de autismo. Viene trastorno por déficit de atención y vienen todos los criterios que se tienen que cumplir. Entonces, lo que nosotros hacemos no solamente pues obviamente es memorizarnos los criterios diagnósticos, sino también es poder saber qué tipo de preguntas hacer para entender si los papás están dándonos información que encaja o no con algún diagnóstico. Ver actividades en su vida cotidiana que pudieran ser criterios diagnósticos también, y obviamente esto es complementado con lo que aplicamos en las pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas. Están las evaluaciones neuropsicológicas completas que hay para niños en etapa de preescolar y niños en etapa de infantil. En estas evaluaciones aplicamos diferentes tipos de actividades que nos permiten saber cómo es en general todo su desarrollo cognitivo. También hay pruebas de inteligencia, estas principalmente utilizadas para saber si existe o no una discapacidad intelectual. Y aparte están los inventarios del desarrollo, que son pruebas que que no son pruebas que ellos contesten, son más bien como guías de cuáles son las habilidades que se tienen que hacer con respecto a ciertas edades, y una vez que nosotros vemos que los niños hacen otro tipo de actividades, podemos rellenar si cumplen con las habilidades esperadas para su edad. Esto principalmente se aplica con niños que no tienen un lenguaje suficientemente desarrollado, porque un niño que pues no tiene un lenguaje bien desarrollado no le puedes aplicar una prueba de inteligencia, estaría completamente sesgado. Entonces, el proceso en el que se hace la evaluación y al final de cuentas la emisión del diagnóstico es, primero nosotros tenemos una entrevista con los papás, ahí nos dicen cuál es su motivo de consulta, qué es lo que les preocupa, qué están explorando, qué les llamaría la atención querer saber. Sobre eso nosotros definimos cuáles son las pruebas que vamos a aplicar, cuáles son las actividades que vamos a tener que tener con los niños para entenderlos y comprender realmente las habilidades cognitivas que tienen. Eso dura aproximadamente diferentes días, varias horas. Hay veces que tenemos que verlos en una situación de un parque o de la escuela, en diferentes contextos, no solamente en el mismo espacio físico en donde estamos haciendo la evaluación. Y posterior a eso, nosotros les entregamos los resultados a los papás, y cuando llegan a hacer un diagnóstico les explicamos específicamente por qué es que emitimos ese diagnóstico. Y todos los papás siempre tienen que decir, estoy de acuerdo, ese es mi hijo o esa es mi hija, porque los diagnósticos, como mencionaba anteriormente, son guías, no etiquetas, y al final lo que los papás quieren es tener un poco más de luz y claridad hacia lo que realmente se enfrentan, y muchas veces coincide que esos mismos criterios diagnósticos también aplican con algunos papás. Entonces, en general, esa es la manera en la que se hace un diagnóstico. Y ya por último, nada más quiero agregar que se le llama diagnóstico diferencial, porque no solamente es que nosotros podemos diagnosticar, por ejemplo, autismo o sea, solamente un diagnóstico, sino que nosotros podemos diferenciar entre múltiples diagnósticos, y por eso es diferencial, porque se diferencia entre todos los trastornos del neurodesarrollo infantil o no. Existen muchos niños que no tienen criterios diagnósticos y que tienen áreas de oportunidad cognitivas, pero que no cumplen con criterios diagnósticos. Entonces, pues bueno, ese es el resumen de todo. Espero que les haya servido y que les recomiendo que se suscriban a nuestro canal. Gracias. Ok, muy bien chicos. Entonces aquí la idea de este videito es que ustedes puedan tener muy en cuenta el tema del diagnóstico, ¿sí? Porque como les decía hace un momento, ahorita vamos a trabajar a mayor profundidad lo que es la parte de evaluación, ya que es un proceso bastante tedioso, pero importante que nosotros tenemos que realizar. En la parte de diagnóstico, más que todo es la parte final de la evaluación, ya yo con algunos resultados y, como decía la personita del video, con la ayuda del DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. A ver, no sé, por acá tengo yo mi DSM-5, ¿ok? Entonces, este librito poderoso nos da a nosotros algunos criterios adicional a los resultados que yo puedo obtener en el proceso de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo el DSM-5, me dice que para el trastorno neurocognitivo mayor o leve,
yo tengo que considerar criterios como los siguientes. Por ejemplo, alucinaciones visuales recurrentes, ¿ok? 1. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Características espontáneas de Parkinson. Con esto, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta, chicos? Que no solamente me voy a basar en los resultados de las evaluaciones que yo voy a realizar, sino que también mi resultado de evaluaciones tiene que ir de la mano de los criterios que me dice el DSM-5. ¿Ok? Entonces, por ahí los chicos que estamos estudiando psicología o los que ya son psicólogos y los tengo aquí en la sala, sabrán que siempre tenemos que cargar con este librito, el DSM-5, o en su defecto el CIE-10, ¿no? Me parece que el CIE-10 es más utilizado en Perú, por ejemplo, el MINSA, el Ministerio de Salud. Es el CIE-10, pero en realidad son libritos ambos que nos ayudan para el tema de criterios al momento de diagnosticar un trastorno como tal. ¿Sí? Entonces, más que todo eso que les quede claro en la parte diagnóstica. Ahora vamos a revisar todo lo que conlleva el proceso de evaluación. Voy a compartir nuevamente la PPT para poder continuar. Continuamos. Entonces, primero que nada, ¿cuál es el objetivo de una evaluación neuropsicológica? ¿Qué nos dice? El principal objetivo de la evaluación es identificar las consecuencias conductuales, emocionales y cognitivas de la disfunción cerebral o la dificultad que mi niño está presentando, mediante el análisis de los déficits cognitivos, es decir, las cosas que no puede realizar el paciente o las capacidades que el paciente no ha desarrollado. Los procesos cognitivos preservados, ¿no? ¿Qué puede hacer? Entonces, y la forma en que el sujeto se desenvuelve en la vida cotidiana. La evaluación neuropsicológica debe a nosotros permitirnos responder las siguientes preguntas, chicos. ¿Existe evidencia de esta dificultad a nivel cognitivo? ¿Cuál es la naturaleza y extensión del déficit cognitivo? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas del trastorno, no? A ver, a mi niño tiene cierta dificultad en esta área. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿De qué forma lo está a mi niño perjudicando? ¿Cómo afecta al comportamiento y al estado de ánimo? Recuerden ustedes que nosotros hablábamos, puede ser un niño diagnosticado con TDAH. Sin embargo, tengo que ver de qué forma este diagnóstico está afectando en el comportamiento, en la conducta de mi niño y de qué forma está impactando a nivel emocional. Y por último, ¿cuáles son las implicaciones para la intervención? ¿Qué debo tener en cuenta yo para intervenirlo? A raíz de la evaluación, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que el objetivo de esta evaluación nos va a permitir a nosotros obtener datos importantes, ¿sí? Obtener información relevante, no solamente para yo diagnosticar, sino también para yo poder ver cómo voy a adaptar mi plan de intervención, ¿sí? Entonces, eso de ahí ténganlo muy en cuenta. Continuamos. Criterios que debemos considerar para elegir un instrumento de evaluación, chicos. Esta parte es fundamental. Recuerden que nosotros vamos a evaluar y vamos a necesitar instrumentos para dicha evaluación. Claro, la entrevista es importante, la observación es importante, pero esas son habilidades que yo como neuropsicóloga tengo, ¿verdad? Sin embargo, el instrumento es un elemento que yo debo elegir. Dentro de tantos instrumentos de evaluación, yo tengo que elegir el instrumento más adecuado para poder realizar este proceso. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Aquí vamos a ver 3 criterios, son criterios que yo he considerado los más importantes, sin embargo, por ahí siempre indaguen, infórmense, porque puede ser que se me esté escapando alguno. Pero aquí he tratado de colocarle de forma resumida 3 criterios fundamentales para mí.
Ahora, recuerden siempre que es necesario escoger pruebas que sean capaces de reflejar los cambios que se producen por el paso del tiempo o con los diferentes tratamientos, con el objetivo de ir incorporando nuevos elementos o revisar aquellos objetivos que no se están desarrollando de forma satisfactoria. ¿Por qué es importante que nosotros elijamos bien un instrumento de evaluación? Este instrumento de evaluación nos va a acompañar no solamente al momento de evaluar en una primera instancia al paciente, sino que cuando yo aplique mi plan de intervención, al finalizar, nuevamente tengo que evaluar a mi paciente, porque ¿de qué manera me voy a dar cuenta que el paciente mejoró o que hay un avance progresivo en el paciente? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Necesito tener evidencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver a evaluarlo. Si en mi evaluación de un primer momento mi paciente tenía resultados no muy favorables, ahora ya con el plan de intervención que le hice a mi paciente, voy a aplicarle la misma prueba y debería mi paciente haber mejorado. Entonces, los instrumentos de evaluación que yo voy a utilizar me van a acompañar durante todo el proceso, ¿sí? Primer criterio que yo les he traído el día de hoy es la sensibilidad al cambio. Algunas de las medidas más utilizadas en la exploración neuropsicológica ofrecen categorías muy generales y poco descriptivas. Hincapié ahí, necesito un instrumento que no me hable o que no me ayude a evaluar de forma general. Lo que yo quiero es un instrumento que me ayude a evaluar de forma minuciosa, porque mientras más minucioso es el instrumento, más información puedo recolectar. ¿Ok? Apenas informan de la magnitud de los cambios, apenas me van a informar de algún cambio, de alguna dificultad, es lo que me quiere decir esto. Pero se van a limitar a eso. No me van a dar mayor información de cuáles son las consecuencias o qué es lo que está contraproduciendo. Entonces, por ahí siempre tengan en cuenta eso. No me voy a buscar, ya esa es la prueba más conocida, la prueba más general, la voy a aplicar a mi paciente. No. Busquen bien sus instrumentos de evaluación, porque ese instrumento de evaluación les va a permitir a ustedes recolectar bastante información. Entonces, si yo siempre digo, mientras más minuciosa sea la prueba, mejor. ¿Ok? Continuamos. Segundo criterio de evaluación. Adecuación de los contenidos y grado de dificultad. Cuando alguien se enfrenta a la necesidad de realizar una evaluación neuropsicológica, trata con personas que conservan un conjunto de habilidades muy diversas en función de sus características personales. ¿Ok? Ello impide hablar de un protocolo rígido de evaluación y de un conjunto de pruebas establecidas de antemano y exige, por contra, un nivel de conocimiento que permita determinar en cada caso las pruebas de evaluación más adecuadas. En resumen, adecuación de los contenidos y grados de dificultad, chicos, se refiere a que, como bien dice aquí el texto, no tenemos un protocolo rígido de evaluación. No tenemos algo que nos diga a nosotros, ¿sabes qué? Esta es la prueba establecida para tal presunto diagnóstico. No. Como bien dice aquí, nosotros tenemos que considerar cada habilidad de mi paciente. Un ejemplo así, súper general, súper fresco. ¿Qué pasa si tengo un paciente autista, ¿no? Diagnóstico autismo, presunto diagnóstico de autismo? Yo quiero corroborar ese diagnóstico, pero mi paciente tiene también otro diagnóstico por dificultades en el habla. Y yo voy a elegir una prueba donde mi paciente se tiene que comunicar conmigo, o sea, donde mi paciente tiene que hablar. ¿Sería adecuado que yo haga eso sabiendo que mi paciente viene acompañado de una dificultad más que es problemas en el lenguaje? ¿Qué creen ustedes? A ver, los leo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería adecuado yo elegir una evaluación para mi paciente cuando sé que él tiene la dificultad del lenguaje agregado a su condición? ¿Sería adecuado que yo haga eso?
porque simplemente vi en un protocolo de evaluación que para diagnosticar TEA voy a necesitar el instrumento X, entonces yo sí o sí lo tengo que utilizar, sin considerar a mi paciente con su dificultad agregada que es el lenguaje. ¿Qué creen ustedes, chicos? Los leo. A ver, no se duerman, chicos. Hoy día sé que es sábado, sé que estamos de descanso, pero no se vayan a dormir. Los leo en el chat, a ver, comenten. Por aquí tengo a Luisa, a Sara, a Maylin. Vamos, chicos. ¿Qué opinan ustedes acerca de este criterio? Adecuación de los contenidos o fácil, adaptar los contenidos y el grado de dificultad, adaptarlo al tipo de paciente que yo estoy evaluando en ese momento. ¿Creen que es fundamental? ¿Creen que es necesario? ¿O yo debería decir, bueno, no, para el TDAH tengo que aplicar esta prueba y lo voy a aplicar, sin importarme qué dificultades tiene mi paciente? ¿Qué les parece a ustedes? Astrid León nos dice, es fundamental hacer el diagnóstico. Considero que no es dable ejercer ese tipo de pruebas sabiendo el diagnóstico. Muy bien, Mica, muchas gracias. Sara, buenas noches, no es conveniente. No es conveniente, porque probablemente voy a tener al final de mi evaluación, ¿no? El ejemplo que les ponía hace un momento. He aplicado un instrumento para diagnosticar trastorno del espectro autista, sin tener en cuenta que mi paciente no se puede comunicar conmigo. Entonces, al finalizar mi evaluación, voy a tener resultados que están completamente fuera de la realidad, porque probablemente apliqué esta prueba y mi paciente, como no se puede comunicar conmigo, puse cualquier otra cosa, ¿no? Tratando de entender a alguien que no tiene la facilidad de comunicarse. No voy a tener resultados reales. Exacto, Luisa, tenemos que tener en cuenta los demás factores, porque recuerden que muchas veces vamos a tener pacientes que vienen con más de un diagnóstico, ¿ok? Entonces, por ahí hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que este criterio a mí me parece fundamental al momento de evaluar. No se trata de evaluar por evaluar. Voy a buscar pruebas para medir el tema de, para hacer diagnósticos de espectro autista. Ya, tengo todas las pruebas, pero no considero las otras dificultades del paciente. Eso está errado, chicos. Entonces, siempre que vaya a hacer una evaluación, debo escoger un instrumento, como les decía hace un momento, minucioso, un instrumento completo, pero también debo escoger un instrumento pensando en mi paciente, pensando en qué factores acompañan al diagnóstico o presunto diagnóstico de mi paciente. ¿Ok? Entonces, este es el segundo criterio que ustedes deben tener muy en claro al momento de realizar su evaluación. Los mecanismos cognitivos alterados. ¿A qué se refiere? Las pruebas empleadas deben proporcionar información que permita explicar la disminución del rendimiento de un determinado paciente en términos de alteración en una o más operaciones o componentes de un modelo de funcionamiento cognitivo normal. ¿A qué se refiere esta parte, chicos? A ver, yo tengo un niño y bueno, el niño tiene a nivel de notas, está muy bajo en sus notas. Entonces voy a de repente yo aplicar una prueba para ver el tema de cómo está a nivel de inteligencia, ¿sí? Para ver cuál es la causa de este bajo rendimiento. Recuerden ustedes que dentro de la mayoría de pruebas que nosotros tenemos que miden el tema de inteligencia, estas pruebas tienen bastantes escalas, ¿no? Que nos permiten a nosotros tener un valor de, por ejemplo, memoria verbal, memoria no verbal, inteligencia espacial, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de pruebas tiene subpruebas, cada una con los diferentes tipos de inteligencia. Entonces, a lo que se refiere este criterio es que nuestras pruebas tienen que tener esa capacidad
de proporcionar información para la explicación de este rendimiento académico. ¿Cómo veo yo si mi prueba tiene esa capacidad? Pues tengo que revisar y cada una tiene que tener diferentes criterios o diferentes escalas o diferentes subpruebas que me ayuden a mí a diferenciar. Va de la mano con el primer criterio, ¿no? Donde les hablaba de pruebas bastante minuciosas, ¿sí? Los resultados numéricos por sí mismos son de poca utilidad para el establecimiento de las estrategias de rehabilitación o de intervención más apropiadas para cada caso individual. Se hace necesario un análisis más minucioso, tanto de los errores cometidos por los pacientes como de la existencia de posibles formas alternativas de resolver las tareas que se proponen, pues el conocimiento de estos factores resulta de gran interés para el diseño posterior del programa. Lo que les hablaba hace un momento, nosotros necesitamos sí o sí esa información, porque si nosotros no hemos realizado una buena evaluación, por ejemplo, tengo un niño donde tiene bastante dificultad solamente en la parte de memoria espacial, supongamos, un ejemplo, memoria espacial. Entonces yo al momento de hacer mi plan de intervención sé cuál es el talón de Aquiles de mi niño. ¿Por qué? Porque elegí una prueba coherente, elegí una prueba que, como dice mi criterio número 3, me proporciona la información de cuál es el origen de ese rendimiento académico bajo. Y bueno, cumplió también con mi criterio de evaluación número 2, que era respecto a tomar en cuenta las otras dificultades o los otros factores agregados de mi paciente. Entonces, a esto se refiere. El poder yo elegir una buena prueba que cumpla los criterios, no solamente me ayuda a diagnosticar bien, sino que también me ayuda cómo yo puedo armar mi plan de intervención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tengo dentro de mi prueba varios subtests o varios ítems o varios criterios, sé desde dónde puedo atacar el problema. Sé la raíz del problema. Sé que mi niño tiene una memoria verbal totalmente por encima del promedio, por encima de lo normal. Sin embargo, en lo que es memoria no verbal, tiene dificultad. Entonces, ya sé de dónde atacar el problema. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, los mecanismos cognitivos alterados. Entonces, chicos, estos son criterios importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, vámonos de lleno al proceso de evaluación. Nos dice acá, la evaluación neuropsicológica requiere aplicar la observación, la entrevista y diferentes pruebas de evaluación neuropsicológica. Los resultados de esta evaluación representan el punto de partida del plan de intervención, ¿no? Lo que les decía hace un momento, no solamente hago una evaluación y un diagnóstico para decir, bueno, mi niño tiene trastorno del espectro autista, bueno, el niño tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No, sino que la idea y el objetivo de esta evaluación es que yo pueda tener mi punto de inicio para armar mi plan de intervención, para ver la forma de ayudar y cooperar en la mejora de mi niño o niña o del paciente en general. Entonces, durante este proceso de evaluación, nos habla mucho de la revisión de los informes previos. ¿Qué quiere decir? El proceso de evaluación comienza con la revisión de informes previos, cuya información sirve de base para determinar la gravedad, la naturaleza de la dificultad, la presencia de complicaciones asociadas, la evolución sintomatológica y el nivel de dependencia o recuperación alcanzado hasta el momento. ¿Qué quiere decir, chicos, en pocas palabras, la revisión de informes previos? Revisar, de repente, mi niño ahorita tiene 10 años, sin embargo, a los 6 años, 7 años, también le hicieron una evaluación. Reviso yo, a esta edad, a los 6 o 7 añitos, cuando lo evaluaron por primera vez, ¿qué presentaba?
¿Cuáles eran las sintomatologías? ¿Lo sigue presentando a la fecha? ¿Que tiene de repente mi niño antecedentes familiares? O sea, necesitamos revisar toda esa información. El proceso de evaluación y diagnóstico no solamente es, ya bueno, te cito en un día y te evalúo, no. Para los que estuvimos desde el inicio y vimos el video, la profesional, la neuropsicóloga nos decía, el proceso de evaluación toma días, ¿ok? No es que en un solo día yo voy a evaluar y ya voy a diagnosticar, no, sino que toma días. ¿Y por qué toma días? Porque, como les dije hace un momento, hasta para elegir una prueba, yo tengo que tomarme el tiempo de ver cuál es el instrumento más adecuado para mi niño. Tengo que tomarme el tiempo de hacer una revisión previa de los informes que me puedan traer los familiares, ¿no? Muchas veces tú antes de evaluar a un niño tienes un primer contacto con el papá, la mamá o quien cuida, o con el docente también, pues, ¿no? Del colegio en el que está. Y usualmente siempre te proporcionan información previa, ¿no? Mira, el niño cuando estaba en primer grado tenía esta dificultad, ya cuando estaba en segundo, pues de repente te dirán se agravó más o de repente te dirán, no, bueno, mejoró en el proceso. Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que tener en cuenta para que al momento de elegir una prueba, pues nosotros elijamos de forma correcta. Entonces, no olviden revisar siempre información previa antes de evaluarlo. ¿El psiquiatra da el diagnóstico en la primera cita? Mariela, si tú me preguntas a mí, a nivel profesional, yo te diría que en una primera cita no podemos diagnosticar. ¿Ok? Yo te diría a ti que no. Como les dije hace un momento, en el video que hemos visto hace un momento de también una neuropsicóloga nos dice, la evaluación y el proceso como tal no es un proceso que se hace en un solo día, ¿ok? Es un proceso que toma días, ¿sí? Toma días revisar información correspondiente, toma días elegir una prueba de acuerdo a la información previa que tengo de mi paciente y de acuerdo a una primera entrevista que tengo con él. Me toma días evaluar, porque yo no te puedo decir a ti tienes autismo o si hablamos de otros trastornos, no te puedo decir a ti, ¿tienes depresión? Cuando te he evaluado un solo día, no podría decirte eso. Entonces, no podría decirte tienes depresión cuando te evalué con una sola prueba, ¿sí? Entonces, es más complejo. Por eso es que hoy en esta clasecita hablamos de la importancia que es el proceso de evaluación y diagnóstico, ¿sí? Chicos, no diagnostiquemos en un día, porque probablemente estamos dando un mal diagnóstico. Y al dar un mal diagnóstico, vamos a, de repente, errar al momento de hacer un plan de intervención. De repente yo pues solamente evalúo, diagnostico y te doy un informe y tú con ese informe te vas a otro profesional para que te pueda ayudar a armar tu plan de intervención. Entonces, estoy diagnosticándote mal y tú estás llevando ese diagnóstico errado a otro profesional y el profesional va a armar un plan de intervención en base a un diagnóstico que está mal. ¿Sí? Entonces, por ahí mucho cuidado con las personas que te digan, ya te atendí en una primera cita y ese es tu diagnóstico. ¿Ok? Este proceso es súper importante, porque como bien se ha mencionado hace un momento, es el punto de partida para armar recién un plan de intervención. ¿Sí? Entonces, mucho ojo ahí, chicos. A ver. Marco nos dice si en la primera cita da el diagnóstico o no le gusta su trabajo o te está estafando. Efectivamente, Marcos, no se puede dar un diagnóstico en la primera cita. Heriberto, entonces, si un niño tiene una condición de alteración de alguna de las funciones, de hecho, no se le aplica evaluación y si se le coloca una evaluación debe haber una adecuación curricular en el instrumento de... Exacto, Heriberto. Como bien nos decía uno de los criterios anteriores, la evaluación no es rígida, chicos. La evaluación no es que, bueno, hay este presunto diagnóstico, solamente puedo aplicar esta prueba para el niño. No. La evaluación nos habla de que de repente nosotros en el camino encontramos que hay unos factores agregados a la dificultad de mi niño, tengo que buscar yo otra prueba. ¿Ok? Tengo que buscar otra prueba que se adapte al paciente. Entonces, totalmente de acuerdo al momento de tu acotación, Heriberto.
Tenemos que buscar instrumentos de evaluación que a nosotros nos favorezca al momento de recolectar la información, pero que también favorezca a mi paciente, de acuerdo a las dificultades que él presente o de acuerdo al factor agregado que mi paciente presente. Aquí nos dice también, muy importante, la parte de entrevistar al paciente y a los familiares, ¿no? Como les decía hace un momento, no puedo iniciar un proceso de evaluación solo cuando entrevisté al papá y a la mamá, ¿no? O no puedo iniciar el proceso de intervención solo cuando entrevisté al paciente, al niño o adolescente, supongamos. Es importante que yo pueda entrevistarme con las partes involucradas antes de evaluar. Porque de repente el papá y la mamá me dicen a mí una información. Sin embargo, cuando yo abordo al paciente en la entrevista, me doy cuenta que hay detalles de los cuales el papá y la mamá no se han percatado o detalles que muchas veces los papás o las mamás o los cuidadores nos están ocultando o nos están omitiendo. Nos dice que la parte de entrevista al paciente y familiares es la siguiente tarea a realizar y constituye, en la mayoría de los casos, el instrumento de diagnóstico más poderoso y más económico del profesional. ¿Ok? ¿Por qué nos dice económico del profesional? Porque dentro de la entrevista, si bien es cierto, la entrevista no es que nos va a generar un costo a nosotros, pues no. Sabemos bien que para nosotros tener muchos de los instrumentos de evaluación, baterías de pruebas, cuestionarios, test, tienen un costo al momento de que el profesional los pueda adquirir. En cambio, la entrevista, la observación, son cosas que no tienen un valor monetario, sin embargo, que son importantes. Por eso es que nos dice acá, es un instrumento, el instrumento más poderoso y más económico a la vez. A través de ella se obtiene información, en primer lugar, sobre la historia del paciente. Señora, señor, ¿hay algún antecedente familiar que usted tenga? Ah, sí, señorita, de repente, no sé, mi hermano, que es el tío de mi hijo, tiene también un diagnóstico de TDAH, supongamos, ¿no? Entonces ya vemos ahí una predisposición familiar. Recordemos que en la clase pasada hablábamos de la estructura biológica a nivel de, bueno, la clase número 2, la estructura biológica, ¿no? Y que hay un componente genético, ¿ok? Siempre hay un componente genético dentro de estos trastornos del aprendizaje. Entonces, por ahí que el papá y la mamá nos faciliten esa información también. Es información que nosotros tenemos que tener en cuenta. A ver, nos dice que estos nos van a brindar información sobre la historia del paciente, sobre las variables medidoras, tales como la edad, el nivel de funcionamiento, en qué grado se encuentra el niño, y bueno, si es un poquito más grande, en qué situación laboral se encuentra. Entonces, totalmente es información de primera mano, ¿no? Porque muchas veces, ¿quién más darnos esa información que nuestro papá, nuestra mamá o la persona que nos cuida 24/7? Entonces, este proceso es súper importante, chicos. El hecho de observar, el hecho de en cada una de las entrevistas ver de forma tan minuciosa, desarrollemos siempre nuestro ojo clínico, nos decía la persona del videíto que hemos visto hace un momento. Entonces, la entrevista es esencial. Si bien es cierto, las evaluaciones nos van a dar a nosotros números, nos van a dar a nosotros resultados, también tenemos que acompañarlo de lo que nosotros pudimos entrevistar durante lo que es esta comunicación con el papá o la mamá, pues, ¿no? Los familiares del paciente y también con mi propio paciente, que es lo que yo observé. Continuamos. La evaluación neuropsicológica, aquí ya nos va a hablar un poquito más acerca de lo que yo voy a utilizar como instrumento. De forma general, la valoración de las personas con una disfunción cognitiva incluye al menos el estudio del rendimiento intelectual general.
La atención, la velocidad del procesamiento de la información, la capacidad de aprendizaje y memoria, las habilidades perceptivas y motoras, el lenguaje, la comunicación, el razonamiento, la capacidad de solución de problemas y otras funciones asociadas a los lóbulos frontales. Acuérdense su clasecita anterior, lóbulos frontales. Okay. Los lóbulos, chicos, mi hemisferio, ¿ok? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cada uno de ellos también se divide en lóbulos, en este caso frontal, parietal, occipital, ¿sí? Entonces por ahí vamos ahondando en cada uno de ellos, pero básicamente nos habla de que la evaluación en sí, el instrumento como tal, nos va a brindar la información de cada uno de los componentes que les acabo de mencionar, ¿no? La atención, la memoria, el lenguaje, la comunicación. Entonces, siempre que elijamos las pruebas, hay que, por favor, darnos el tiempo de ver que las pruebas evalúen lo que nosotros queremos, en pocas palabras, que evalúen lo que yo quiero o que necesito saber, ¿sí? Dentro de lo que son los instrumentos como tal, nosotros tenemos lo que son escalas breves, tenemos lo que son baterías neuropsicológicas y tenemos lo que son test específicos, ¿sí? La diferencia entre las baterías y los test, bueno, las baterías usualmente nos traen lo que son algunos objetos para que también el paciente al momento de evaluar pueda manipular objetos. Esos son las baterías. Las escalas y los test, la diferencia básicamente va en que, como dice aquí, las escalas son breves. Las escalas normalmente nos pueden durar entre 20 minutos, media hora. Los test pueden durar entre 1 hora, hora y media, son un poco más extensos, ¿ok? Y son un poquito más largos, no solamente en el tema de tiempo, sino también en el tema de contenido. Entonces, por ahí esa es la diferencia, ¿no? Escalas breves o pruebas de rastreo cognitivo, baterías neuropsicológicas y test específicos. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre las escalas y las baterías. Como les decía a ustedes, las escalas son, a diferencia de los test, son breves, ¿no? El tiempo de aplicación es más corto y también las instrucciones son un poquito más fáciles. Ahora, aquí en esta parte de las PPT yo les estoy poniendo varias escalas, ¿no? Por ejemplo, tengo la escala de Barrow, escala breve de fácil y rápida administración. Las pruebas que se incluyen están agrupadas en varias escalas. Esta partecita nos dice qué es lo que dentro de la escala yo puedo evaluar. Evalúa lenguaje, habla, orientación, atención y concentración. También mide funciones visoespaciales, memoria, afecto y estimación del paciente sobre el propio funcionamiento. Esa es una de las escalas. ¿Qué más? También tengo aquí lo que son, a ver, otra escala, MMSE, es un mini examen cognitivo, ¿ok? Por aquí nos dice que esta escala o este examen mental es una recopilación para el tema de igual, funciones cognitivas, funciones superiores cognitivas. Aquí también tenemos otro que es el East Boston Memory Test, un test de fácil aplicación y de rápida aplicación. Entonces, por ahí se los estoy dejando ya por interno. Cuando termine la clasecita pueden revisar y ver cada una de las escalas a profundidad. ¿Para qué lo pueden aplicar? ¿En qué casos lo pueden aplicar? ¿Sí? Continúo. Las baterías. Aquí también les estoy dejando 3 ejemplos de baterías. Tengo lo que son las baterías neuropsicológicas de Luria, Nebraska. Está diseñada para evaluar un extenso rango de funciones neuropsicológicas de aplicación individual para sujetos a partir de 15 años. Siempre que vayan a elegir ustedes, chicos, una prueba como tal, un instrumento como tal, siempre revisen su ficha técnica, ¿ok? ¿Por qué les digo esto?
Necesitamos siempre revisar la ficha técnica para que nosotros podamos ver desde qué edad puedo aplicar, ¿sí? De repente tengo un paciente de 8 años y todo lo he visto en los días de clase. Marlene, sí, en el grupo en el que estás, de GCAP, del curso de Neuropsicología Educacional, tienes el link para que puedas descargar todas las PPTs. No te preocupes. Y ahí puedes encontrar todo el material. También las clases grabadas. Así que no te preocupes por ese lado. Entonces, tenemos aquí, les decía, tenemos que ver siempre la ficha técnica de cada instrumento que voy a utilizar. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene 7 años, supongamos, y le aplico lo que es una batería neuropsicológica Luria Nebraska. Cuando me dice bien claro la ficha técnica que esta batería solo la puedo aplicar a partir de 15 años en adelante. Grave error, porque voy a tener un diagnóstico, un resultado sesgado, un resultado que no tiene nada que ver con mi paciente, porque mi prueba es diseñada para personas de 15 años en adelante y se le ha aplicado a alguien de 7 años. Entonces tengo que ver cuál le conviene más. Por ejemplo, aquí, batería de Luria DNA. Esta sí puede ser acorde a mi paciente, porque me dice que esta batería de aplicación individual lo puedo realizar a partir de 7 años en adelante, con una duración estimada de 50 minutos. Siempre revisemos también, chicos, el tema de los tiempos. Tenemos pruebas que tienen tiempos específicos para cada subescala, ¿ok? O para cada subtest. El test de Raven, ¿ok? Por ejemplo, ese test tiene para cada subtest, tiene un tiempo específico. ¿Y por qué tiene el tiempo específico? Porque es parte de la evaluación, es parte del instrumento. Supongamos, ejercicio A, el paciente lo tiene que realizar en un máximo de 10 minutos. Nosotros tenemos que guiarnos a lo que nos dice el instrumento, ¿sí? Entonces, revisemos siempre las fichas técnicas. Tengo un instrumento, reviso mi ficha técnica para ver desde qué edad, cuánto tiempo debe tomarme eso. Continúo. Finalmente, chicos, el proceso de evaluación, ¿no? Ya hasta aquí hemos visto qué criterios tengo que tener para elegir una prueba. Hemos visto también por qué es necesario cada criterio que yo voy a elegir para obtener un diagnóstico, un resultado que me permita diagnosticar bien. Entonces, la evaluación de los resultados. Recuerda que la evaluación no tiene como finalidad exclusiva la identificación de los déficits neuropsicológicos, sino que también ofrece información sobre el problema al cual nos enfrentamos al momento de realizar el plan de intervención. Esta información resulta esencial desde el punto de vista científico para identificar de forma más precisa qué tipos de estrategias son más eficaces en la intervención neuropsicológica. Debemos hacer, chicos, una intervención siempre basándonos en evidencias. Yo no puedo decir, ya, veo a un niño que constantemente se mueve, déficit de atención y hiperactividad. No, no es tan sencillo. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿que simplemente puedo ver a una persona y diagnosticarlo? ¿O tengo que tener evidencia científica de lo que yo quiero diagnosticar? Los leo, a ver. Hay que tener evidencia científica, nos dice Luisa. Claro, chicos. ¿Cómo vamos a nosotros poder decir, ya, este niño tiene déficit de atención y hiperactividad? Porque simplemente veo que el niño no puede estar sentado. Obviamente que hay alertas, obviamente que hay conductas que a mí me tienen que mantener siempre ahí alerta de que probablemente puede o no puede ser. Sin embargo, esa información, esa alerta que yo he visto, este comportamiento, este patrón que he visto en mi niño, tengo yo que corroborarlo. ¿Cómo lo corroboro? Evidencia científica, ¿ok?
A su vez nos dice, aplicado el plan de intervención, debemos medir el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos fijados. Les decía hace un momento, ¿no? Evalúo, diagnostico y ahí queda mi trabajo. No, tengo que armar un plan de intervención. Hago mi plan de intervención. Bueno, terminó mi plan de intervención. ¿Ahí acaba el trabajo? No. Yo finalmente tengo que sentarme y medir en qué grado mi paciente ha mejorado. ¿Alcancé mis objetivos, mis objetivos fijados? Porque recuerden que cuando nosotros vamos a hacer un plan de intervención tenemos que tener objetivos, ¿no? Supongamos que voy a tratar a una paciente que se muerde las uñas. Uno de mis objetivos es que al terminar el plan de intervención, probablemente si mi plan de intervención es corto, por tema de costos y tiempo, de repente no puedo, dentro de mis objetivos, tener que mi paciente ya no se muerde las uñas, ¿no? Que es un trastorno, es llamado onicofagia, el tema de morderse las uñas. De repente no puedo lograr que esa conducta se elimine definitivamente, pero puedo lograr una disminución de la conducta. Entonces, tengo ese objetivo, que haya una disminución de dicha conducta. Y cuando acaba mi plan de intervención, me doy cuenta que el objetivo que yo tenía no lo he logrado. Entonces, a eso se refiere con el hecho de que nosotros podamos medir el cumplimiento que alcancé al finalizar mi plan de intervención. ¿Sí? Importante, los programas de intervención deben ofrecer respuesta a 3 cuestiones diferentes. 1, el análisis de los diseños de intervención. 2, el control del desarrollo del programa y la valoración útil del programa. ¿Cuán útil está siendo mi plan de intervención? ¿Ok? Y finalmente, ¿cuán eficaz ha sido este plan de intervención? ¿Logré lo que quería? ¿Logré los objetivos? ¿Mi paciente ha mejorado? Entonces, esos son puntos claves que yo tengo que tener dentro del proceso de evaluación, chicos. Perfecto. Eso es con respecto a nuestra clasecita del día de hoy, la evaluación y el diagnóstico. Antes de poder habilitar los micros para poder nosotros conversar, quería hacerles recordar el tema de la certificación, chicos. Por aquí les voy a pasar ahorita el link para que ustedes puedan contactarse directamente, pues, ¿no? Con alguno de los administradores y le puedan facilitar lo que es la información con respecto al certificado. Denme un segundo para copiarles el link aquí en el chat. Recuerden que GCAP les brinda lo que es el certificado para los que somos de Perú, desde 50 soles, y para los que están en el extranjero, de tan solo $14. Aprovechen, chicos, aprovechen el tema de la certificación, sean un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Recuerden que el GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Las clases son totalmente gratuitas. El único costo que van a tener ustedes es el de la certificación, que es una inversión para ustedes. Ahí les estoy colocando el link para que ustedes se puedan comunicar directamente. Y bueno, voy a habilitar los micros para poder comunicarnos, poder aquí darles algunos alcances para que no puedan ustedes olvidar cositas importantes. Listo. Tenemos todos habilitados el micro, chicos. Recuerden, haber una pregunta acá para los que deseen responder. ¿Dónde encuentro yo mis criterios diagnósticos? Ya hice mi evaluación, ya tengo mis resultados, ahora me toca hacer un diagnóstico como tal. Les dije al inicio de la clase, mis resultados van de la mano de mis criterios diagnósticos. ¿Dónde encuentro yo esos criterios diagnósticos? ¿Dónde los encuentro? ¿Se acuerdan? Herramienta elemental, herramienta fundamental. ¿Qué era? Chicos, a ver, ¿quién me responde? DSM-5, muchas gracias, Heriberto. El DSM-5, ¿ok?
herramienta y pieza clave para yo poder, a partir de mis resultados, decidir junto a mis criterios qué diagnóstico tiene mi paciente. ¿Ok? Muy bien, Heriberto. Muchas gracias. A ver, chicos, ¿qué tan importante es que yo encuentre una prueba que se adapte a las condiciones de mi paciente? Profesora, ¿la evidencia científica es solo test? La evidencia científica es todo el proceso de evaluación, chicos, todo el proceso de evaluación. Recuerden que todo el proceso de evaluación no solamente es el test en específico. El proceso de evaluación va acompañado de observación, entrevista, de evaluación aplicando instrumentos como baterías, escalas, y finalmente va acompañado de información o criterios diagnósticos que están ubicados hoy por hoy en el DSM-5. Entonces, Astrid, la evidencia científica es todo ese proceso de evaluación que nosotros vamos a realizar. Bien. Les comentaba, chicos, a ver, ¿qué tan importante creen ustedes que es buscar un instrumento que se adapte a las condiciones de mi paciente? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué tan importante es? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es algo que no tiene relevancia? ¿Mi evaluación debe ser rígida? ¿Debe ser general? ¿Qué opinan ustedes? Muy importante, ya que todo depende de la edad. Muy importante tener toda la información correspondiente al momento de la aplicación, ¿verdad, chicos? Chicos, el proceso de evaluación, como les decía hace un momento, es un trabajo no tedioso como tal, pero sí es un proceso que requiere de mucha atención, ¿sí? Hace un momento una de las compañeras nos comentaba si es posible diagnosticar en un solo día, a lo cual nosotros respondíamos, como muchos de aquí de esta sala, que no es posible diagnosticar en un solo día. Marlene nos dice, es muy importante para dar diagnósticos y solucionar el problema. Sí. Hay muchas instituciones que nos van a permitir a nosotros, de repente, solamente facilitarnos el tema de evaluar y diagnosticar. Entonces, la palabra no es no nos dejemos engañar, pero siempre tengamos en cuenta que el tema de la evaluación es un proceso bastante importante. Tengo que saber dónde hacerlo, ¿sí? Y tengo que saber que mi proceso de evaluación tiene bastantes factores dentro de todo ese tiempo de proceso evaluativo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay entidades que simplemente nos van a evaluar y dar un diagnóstico. Toma tu diagnóstico para que tú te puedas ir de repente a otro centro y puedas recién ahí llevar tu plan de intervención. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Me dan un mal diagnóstico, la persona que me va a hacer el plan de intervención, me va a hacer un plan de intervención en base a un diagnóstico errado. Entonces, para los que tengo aquí en sala, que son papás, mamás, cuidadores, mucho cuidado donde lo hacemos. ¿Ok? Y para los que somos profesionales acá, chicos, seamos buenos profesionales. ¿Sí? Hagamos bien nuestro trabajo. Realicemos una evaluación adecuada, una evaluación apta. Nos mencionaba hace un momento en el video que vimos, la neuropsicología no es para cualquier persona, pues no, tenemos que llevar especialidades, tenemos que llevar estudios correspondientes a neuropsicología que me permitan a mí ser especialista en este tema. Heriberto nos dice, es tan importante como conocer la condición del paciente y evitar dar un mal diagnóstico que no tiene que ver con el niño. Exacto. Exacto, Heriberto. Yo en algún momento he tenido casos de primera mano donde dan totalmente un diagnóstico, ¿qué te puedo decir? Un ejemplo, diagnostican a un niño con TEA, espectro autista, cuando en realidad las dificultades del niño no eran para un diagnóstico TEA, sino que simplemente el niño tenía dificultades en el tema del lenguaje. Y obviamente, si un niño no se puede comunicar, si un niño no puede hablar, va a desencadenar ciertas
condiciones que finalmente el niño le impactan en el tema de conducta, en el tema de relacionarse. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos un buen diagnóstico. Y si de repente llega un paciente que me lo diagnosticaron mal y yo estoy observando que probablemente ese diagnóstico esté errado, hay que asumir y brindar la información a los cuidadores con respecto a eso, ¿no? Y poder decir, optar por una nueva evaluación. Mariela, ¿a partir de qué edades podría evaluar el neurólogo? El neurólogo. Realmente, Mariela, todo lo que es en la parte de, a nivel de funciones como tal, funciones superiores, la mayoría de veces se evalúan de 2 años en adelante. ¿Sí? Marlene nos dice, me gustaría indagar, buscar causa-efecto, familiarizarme con el paciente para que sienta confianza en mí y donde voy evaluando día a día para poder buscar en otra. Ok, bien. Bien, chicos, ya un minuto de terminar nuestra clase. Espero que la información que les he dado el día de hoy sea bastante valiosa para ustedes. El material siempre está a su mano. Entren al grupo, entren a la información del grupo, busquen los links, descarguen las PPTs, vean los videos, comuníquense con la parte administrativa para el tema de la certificación. Estamos a puertas de cerrar el curso, nos queda solamente una clasecita. La última clase la vamos a dictar el día martes a la misma hora. Nos toca hablar ya del tema de intervenir, ¿ya? ¿Cómo podemos intervenir nosotros en algunas dificultades del aprendizaje? Porque recuerden que nuestro curso está abocado a lo que es neuropsicología educacional. Entonces, nuestro campo en esta ocasión es la planta educativa, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el campo de la educación. Entonces, nos estamos abocando bastante a estrategias de intervención para las dificultades del aprendizaje o trastornos del aprendizaje. Les deseo una excelente noche a todos, cuídense mucho y nada, disfruten, que tengan ustedes un bonito fin de semana. Hasta el martes, chicos. Chao, cuídense. Buenas noches.